Saludos cordiales, mi nombre es Yulisa Jennifer Velázquez Wilcahuamán y en esta oportunidad el grupo 7 de la Facultad de Odontología daremos a conocer el capítulo 4 titulado La modernización y sus secuaces del grupo del libro La historia de la corrupción en el Perú, de Alfonso Quirós. Prada expuso el legado y las raíces históricas del liderazgo corrupto. Los políticos, diplomáticos, así como también tribunales judiciales, vendían su conciencia y también sus servicios a los mayores postores. Familias enteras vivían del tesoro nacional y se trataba como de un derecho heredado. Y esto claramente demostraba la mediocridad y la cobardía moral que tenía. Las ideas anarquistas de Manuel González Prada influenciaron y fortalecieron el movimiento de la izquierda. El primer subtema es el Quila Militares. Ahora, ni la guerra ni la crisis económica fue motivo para remendar ese daño de la corrupción. Empecemos con el régimen de Iglesias, quien claramente fue nefasto por sus actitudes, debido a que estuvo implicado y rubricó la pérdida de Iquique y Tarapacá. Los contratos Dreyfus y Grace solo servían para, como ya lo mencioné, vender sus conciencias y servicios. El gobierno de Iglesias hacía concesiones, pues su situación era crítica, y en febrero de 1885 eh, el- la compañía Grace obtuvo una concesión del ferrocarril Lima-Chile. Y para esto también, añadiendo que daba préstamos y ayudas, consiguió un derecho adicional a la prolongación de esta misma línea para los centros mineros de Oroya y Cerro de Pasco. Gracias. Buenas noches, yo soy Dylan Ricardo Villalba Mani. Voy a continuar con la exposición. Andrés Avelino Cáceres ya habría tenido el dominio total del país gracias al Partido Constitucional y al Partido Civil, lo cual violaría al derecho de las personas, ya que Cáceres mostraría dos caras de su moneda, como un héroe de guerra y también como un presidente corrupto y que crearía muchos delitos. En esta época los británicos verían nuestra escasez de recursos donde aprovecharían para forzarnos a a las prestaciones, aumentando así la deuda externa. Se produjo en esta época una ruptura entre el Ejecutivo y el Legislativo, donde los civiles protegían al Solar, quien sería el asesor principal de Andrés Avelino Cáceres, al cual también se nombraría como primer ministro. Después ocurriría la disolución de ejércitos, iglesistas y caceristas, haciendo así que la confianza en Andrés Avelino Cáceres disminuyera, con el primer paso que sería la desaparición del coronel Romero Flores. También aparecería inconvenientes con los países extranjeros, que serían las compañías, ya que se crearía nulidad de leyes que habían creado Miguel Iglesias y Nicolás de Piérola. Esta nulidad lo habría hecho Andrés Avelino Cáceres, en el cual afectaría tanto a nosotros como a otras empresas. Esto beneficiaría específicamente al contrato Grace. Gracias. Soy Talía Daniela Velasco Ramírez y les hablaré sobre el contrato Grace. La aprobación del contrato Grace, realizado por Michael Grace, fue uno más de los contratos que se realizó de manera fraudulenta, ocasionando nuevamente intereses individuales de los sectores políticos que ayudaron a su aprobación, y sobre todo con la ayuda del Comité Inglés de Tenedores de Bonos de la Deuda Externa del Perú, liberándonos así de la deuda. Pero trajo consigo muchas desventajas al Perú, ya que se tenía que entregar el sistema ferroviario por 66 años. Como mencionamos, el contrato Grace fue difícilmente aprobado por el Congreso de la República, ya que muchos de estos se opusieron a su aprobación, ya que creía que terminaría como la Corporación Inglesa de la India. También porque suponía muchas desventajas tal contrato. Finalmente, esto
concluyó con el reemplazo de los senadores de oposición y fueron nombrados otros para su aprobación. Como fin de esta lucha, finalmente fue aprobada en abril de 1889. Gracias. Mi nombre es Suriana Yupanqui y les continuaré hablando sobre lo que es el contrato Grace. Este contrato fue propuesto por Michelle Grace, que, como se sabe, tuvo muchos opositores. Uno de ellos fue José María Quimper, que fue el principal, que consideraba que este era un contrato injusto para el país, ya que era una deuda que no nos correspondía. A pesar de todo, el negociador Grace persistió en su intento por convencerle por la oposición, y con esto pues usó amistades como intermediarios para que su propuesta se acepte, además de que también modificó su propuesta inicial. Estos amigos que le ayudaron para que su propuesta se acepte fue Alejandro Arenas, que fue un líder parlamentario, Pedro Solar y ministro y fiscal José Aníbal. Después de aceptar el contrato Grace, el deceso inesperado de Morales Bermúdez, antes de finalizar su mandato presidencial y justo antes de las elecciones de 1894, impulsó a que Cáceres se impone como presidente mediante flagrantes transacciones constitucionales. Grace continuó brindándole préstamos a Cáceres para poder sostener su gobierno. Se podría considerar que este contrato fue la única salida que tuvo el país para que se pueda liberar de esta deuda, aunque haya traído muchos problemas consigo, ya que al liberarse de esta deuda pudo que los países extranjeros puedan seguir invirtiendo en Perú y así poder conseguir una reconstrucción nacional. Gracias. Buenas noches, soy Génesis Ishel Valdivia Zambrano y yo les hablaré sobre el legado del califa. El califa, también conocido como Nicolás de Piérola, gobernó tras la caída de Cáceres. Algunos historiadores, como por ejemplo Basadre, consideró que Piérola arregló los errores del pasado. Por otro lado, tenemos a González Prada, que dijo que fue uno de aquellos políticos que nació para la ruina y vergüenza de su gente, pues con una mano dejaba manchas de sangre y con otra rastros de lodo. Fue una pieza clave como ministro de Hacienda en el gobierno de Balti para que se firmara el contrato Dreyfus y también fue responsable de encabezar el golpe de Estado contra Mariano Ignacio Prado en plena Guerra del Pacífico. Su gobierno se basó en que dejó de lado sus antiguos aliados e hizo una nueva alianza con los civilistas. Y esto les disgustó a sus colaboradores antiguos. Entonces, Billinghurst empezó acusaciones financieras sobre las responsabilidades personales y públicas entremezcladas así como los abusos financieros que tuvo Piérola. También reveló haberlo ayudado a encubrir sus gastos de insurrección. Y luego, Piérola escapó y fue ayudado por Dreyfus a refugiarse. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Daniela Nicole Valencia Rosado y les voy a continuar hablando sobre el legado del califa. Durante el segundo gobierno de Piérola, que fue de 1895 a 1899, llevó a cabo una serie de aparentes reformas con la intención política de retener el poder. Una de ellas fue el establecimiento de una agencia de recaudación privada, la Sociedad Recaudadora de Impuestos, que retenía comisiones hasta por el 25% del total de los impuestos recaudados. Esta práctica, con el aborrecido estanco de la sal y los contratos para la construcción de una carretera a la selva central, fueron criticados por González Prada como medios de corrupción y gatuperios concertados con aliados civilistas. Piérola también estableció una misión militar francesa para implementar la profesionalización del ejército peruano. Esta medida hizo que la resistencia y las conspiraciones militares contra el gobierno de Piérola se vieran sustancialmente reducidas. Entre 1900 y 1908, Piérola fue gerente nominal o miembro de la junta de directores de varias compañías, y eso le permitió enriquecerse con el respaldo de algunos de los más conocidos financistas de Lima. Gracias. Mi nombre es Luciana Paola Humilla Uricayo y les hablaré sobre Leguía y los civilistas.
En la política peruana a principios del siglo XX, destacando la presidencia de Augusto Leguía y su gobierno corrupto y autoritario, se indica que Leguía utilizó una variedad de tácticas para mantener su poder. Se discuten también el mandado del presidente Guillermo Billinghurst, así como el régimen de Óscar Benavides. El artículo hace un examen de la contribución del Partido Civilista al desarrollo institucional, aunque señala que la corrupción sigue siendo un problema debido al mal funcionamiento de las instituciones electorales. Gracias. Ya. Mi nombre es Milena Milagros Vázquez Guerra. Yo voy a hablar de la segunda parte de Leguía y sus siglistas. Bueno, si bien se le atribuye al partido su contribución a la modernización institucional del Perú, también fue criticado por ser un grupo élite de personas ricas y conservadoras que usaron su poder para manipular el sistema electoral y corromper la ley. A pesar de esas críticas, los gobiernos del Partido Civilista fueron en general menos corruptos que los de sus predecesores y pudieron implementar una estrategia financiera común bajo el lema de orden y progreso. La estrategia política y económica de Leguía se caracterizó por medios tanto formales como informales, incluida la ruptura de reglas para alcanzar y mantener el poder. Sin embargo, Leguía logró construir una red de apoyo político entre políticos oportunistas de clase media y nuevos ricos, que exigían recompensas vinculadas a otras públicas, malversaciones de fondos, contratos de suministros y cargos gubernamentales. En general, el artículo ofrece una mirada detallada y matizada a la historia política del Perú. Gracias. Mi nombre es Erika Jazmín Ushipoma Condori y les voy a hablar sobre los escándalos de la asedio de Leguía. Este capítulo comienza con el segundo gobierno de Augusto Leguía, que fue de 1919 a 1930. Él destruyó a la dirigencia civilista mediante unos encarcelamientos en la isla de San Lorenzo. Leguía y Martínez dictaron unas drásticas medidas punitivas, las cuales causaron inconformidad entre dos poderes del Estado, los cuales son el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Los masivos préstamos de la banca estadounidense financiaron varias obras públicas como el monopolio de obras urbanas, la construcción de carreteras y puertos y proyectos públicos de irrigación. El gobierno de Leguía le regaló a la embajada española un edificio que valía 45.000 libras peruanas para poder ganarse su buena fe de los extranjeros. Un informe confidencial demostraba que la principal motivación de Alejandro Maguiño era el hacer dinero al estar en la política gubernamental. Él renunció luego de ignorar pedidos reiterados del Congreso para que pueda presentar las cuentas de los gastos que realizó al construir escuelas primarias. William Cumberland fue testigo de la corrupción del gobierno de Leguía. Él se enteró sobre el gasto fiscal que ascendía el doble de las rentas, lo cual ejerció una gran presión para la devaluación de la moneda. Eulogio Romero fue presidente del banco en 1922 y 1925. Él diseñó y ejecutó un plan para reducir el contenido de plata en las monedas peruanas. Gracias. Continuando, mi nombre es Chantal Karen Uzcacana. Se hizo una costumbre con los congresistas al comprar una comisión del 25%. Juan Leguía Jaime, el hijo del presidente, superó a todos los asociados. El viejo general Cáceres, un influyente partidario de la Leguía. Juan Leguía, coronel inspector de GES de la aviación naval militar. Lo vincularon con el lector Hayford. En 1928, el embajador reportó serias irregularidades por 5 millones. Los abusos de Leguía en bancos, corporaciones e incluso diplomáticos. Julio Arena, antiguo aliado político, una reacción de descontento militar por Andrea Aria Chile. El Leguía era uno de los hombres de la emisora digno del premio Nobel. William González, ex embajador en Perú favorable Leguía, fue acusado por aliado peruano de actuar como agente recordando por el director Nuevo Hoy. En 1923, las interacciones de Leguía chocaron con las ambiciones presidenciales de su propio premio genial Leguía María. La campaña de reacción de 1929 justifica situaciones diplomáticas de Leguía. Leguía había enviado instrucciones premios políticos. Gracias.
Mi nombre es Chantal Karen Uscacana. Se hizo una costumbre con los congresistas al comprobar una comisión del 25%. Juan Lejía Jaime, el hijo del presidente, superó a estos asociados. El viejo general Cáceres, influyente partidario de la Lejía. Juan Lejía, coronel e inspector de jefes de la aviación nacional militar. Lo vincularon con Lexipot. En 1928, el embajador retornó serias ingresos por 5 millones. Los abusos de Lejía daban porciones de incluso diplomáticos estadounidenses. Julio Arena, antiguo aliado político, una reacción de descenso a militar por la agreda ariana. El legendario González Preda había fallecido antes del inicio del segundo mandato de Lejía de 1919. Lejía era uno de los hombres del Mengistu digno del premio Nobel. William González, ex embajador en Perú favorable de Lejía, fue acusado por Lejía, peruano, de actuar como agente recordado por el director Nueva G. En 1923, las indicaciones de Lejía chocaron contra ambiciones presidenciales en su propio primogenitor. Lejía había enviado innumerables presos políticos. Gracias. Soy Jason Alexandra Vica Chávez y yo voy a hablar sobre el subtema sanciones ineptas. Empecemos hablando sobre el nuevo régimen militar encabezado por Sánchez Cerro, quien prometió castigar la corrupción de las autoridades pasadas. Un punto muy importante vendría a ser la creación del Tribunal de Sanción Nacional, que tenía el fin de investigar, juzgar y castigar delitos relativos al abuso de cargos públicos, los contratos gubernamentales y el enriquecimiento ilícito de los líderes y asociados al régimen anterior. La creación de esta institución alentó a los ciudadanos a establecer sus respectivas denuncias y presentar cargos en contra de las antiguas autoridades, pero al final todas estas no llegaron a nada o las que llegaron fueron muy levemente castigadas. Otro punto muy importante vendría a ser que, pese al fracaso, por así decirlo, del Tribunal de Sanción Nacional, la información que éste pudo recaudar es valiosa para rastrear los mecanismos de corrupción y sus consecuencias en el oncenio tardío. Otro punto muy importante vendría a ser la corrupción y la incompetencia en el gobierno, ya que habían elevado los costos de obras y contratos hasta el doble de su valor real. Y también podemos hablar sobre que al final el tribunal concentró las relativamente pocas condenas probadas en Leguía y su círculo íntimo de parientes y secuaces. Pero como ya lo dijimos, al final muchas de estas denuncias no llegaron a nada y las que se procesaron fueron castigadas muy levemente. Gracias. Buenas noches, soy Freddy Alessandro Torres Velázquez y voy a continuar con el subtema sanciones ineptas. La corrupción se infiltró en casi todos los aspectos del sector público y de la vida empresarial privada. Además, a los campesinos indígenas se les expropiaba de sus tierras para la construcción de carreteras. Aquí también se aplicó la ley conscripción vial. Esto decía que los hombres entre 18 a 60 años eran obligados a trabajar de 6 a 12 días obligatoriamente en la construcción de las carreteras. También Fernando Bontá Chávez, el acusador, denunció actos ilegales por parte de varios peruanos y extranjeros que colaboraron con la guía en un sistema encubierto de malversación de fondos, que fueron invertidos en bolsas extranjeras y utilizados en las campañas para elegir al dictador. También había empleados públicos y hasta el personal de la Fundación Compañía que fueron obligados a trabajar para las campañas de reelección de la guía. También Bontá decía que Leguía usaba los fondos públicos para financiar sus campañas políticas mediante un elaborado plan que ligaba sus negocios privados. Gracias. Ok, buenas noches. Continuamos con legados verdaderos. Mi nombre es Gabriela. Las revelaciones e investigaciones realizadas por el Tribunal de Sanción Nacional y la prensa, tanto local como extranjera, fue donde dieron información clave para las investigaciones, donde se llegó que en el año 1932 se hicieron préstamos al Perú por más de 106 millones de dólares.
Estos préstamos permanecían impagos desde abril de 1931 debido al sobreendeudamiento. El gasto en obras públicas costosas e improductivas y el declive económico en el Perú, agravado en la Gran Depresión, revelaron que al final se terminó debiendo como 415 millones de dólares, nada menos que a Juan de Leguía, el hijo del depuesto dictador. Gracias. Carteles militares. En este punto, Montesinos diseñó y adaptó un mecanismo complejo, informal y encubierto de ingresos y gastos ilegales para sustentar los principales puntales del régimen transgresor de Fujimori. Y los detalles del funcionamiento de esta maquinaria explican las fuentes diversas de fondos para sobornos. El siguiente punto, que es la colusión con el narcotráfico, vendría a ser de que Montesinos y militares de alto rango también negociaron con narcotraficantes. Y estas actividades tuvo como resultado ser sumamente dañinas para el prestigio internacional y local de las instituciones militares y de inteligencia. Siguiente punto es sobre la caída cinemática. En cuanto a la caída cinemática, vendría a ser el derrumbe de la camarilla de Fujimori y Montesinos, incluyendo a los militares, ya que se capturan las principales instituciones del Estado peruano durante la muy llamada década infame, la cual fue en los años 90. Y el último punto, que vendría a ser la conclusión, la culminación de un ciclo, se formó en el gobierno de transición encabezado por el líder de la oposición, Valentín Paniagua, elegido por el Congreso para que actuara como presidente interno. Gracias. Gracias por vernos. Les invitamos a leer este libro que nos gustó, nos encantó, para que puedan ver cómo es la realidad en nuestro Perú. Gracias a todos. Gracias.